Bueno, hoy he querido empezar una serie de videos donde vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional, la salud mental, porque muchas personas vienen a consulta por una crisis. Realmente la gente no tiene, digamos, en su haber, en su agenda, hacer terapia. Simplemente llegamos al punto de buscar una ayuda psicológica simplemente porque algo se nos sale de las manos, no lo podemos controlar, no lo podemos manejar, ya nos está afectando nuestra salud física y emocional, por ejemplo, con temas como la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico que están aumentando cada vez más, y es un sufrimiento que las personas no soportan. Una persona con un ataque de ansiedad tiene unos síntomas físicos y son estos como alguna agitación en el pecho, dificultad para respirar, de repente latidos del corazón muy fuertes, dolor de cabeza, incluso náuseas. Incluso llegan a sentir una angustia tal que como si fuera incontrolable, una angustia que ellos mismos piensan y sienten que se están volviendo locos o que se van a morir en ese momento. Realmente ninguna persona ha muerto o ha fallecido por un ataque de ansiedad, pero esa es la sensación. Es difícil también el estrés, ¿verdad? Y el estrés puede que no se manifieste, es decir, se siente el estrés como un estado de cansancio, de fatiga mental, porque siempre vienen recurrentemente pensamientos que a veces son muy catastróficos, pensamientos que generan conflicto, que generan mucho ruido, un ruido mental que nos atormenta, o nosotros mismos nos atormentamos por una situación que estemos viviendo o por una situación que a futuro la vemos como amenazadora, como que no voy a tener suficiente para pagar, como que qué va a pasar con mi relación, como qué va a pasar con mi hijo o así. Entonces, esas preocupaciones, ese pensar demasiado en eso, al momento que vamos a ir a la cama y acostarnos, vienen todos esos pensamientos que nos intranquilizan. Y la gente quiere estar en calma, quiere encontrar esa paz mental, pero no trabaja nada para lograrlo, porque estamos constantemente alimentando nuestra mente y nuestros pensamientos con cosas que lo que hacen es reforzar ese malestar. Entonces, puede que venga una persona a consulta por esa crisis y muchas veces la resuelve y se olvida momentáneamente de eso que está sucediendo, pero realmente hay de fondo muchas cosas que lo van a hacer repetir otra situación similar. Entonces la persona siente que no avanza, que solucionó algo, pero que no avanza, que no ve un resultado. Y es básicamente porque no trabajamos en nosotros mismos. Y trabajar en nosotros mismos implica que cambiemos nuestra forma de pensar. Eso suena como utópico, eso suena como difícil, eso suena como a vendehumo, eso suena como a autoayuda. Y realmente hay muchos libros de autoayuda, hay muchas conferencias, y es preferible que las personas estén escuchando estos podcasts, que estén leyendo libros y asistiendo a conferencias, incluso leyendo frases muy inspiradoras. Pero realmente lo que logra un cambio en nuestra mentalidad y que va a afectar nuestra personalidad, es decir, va a afectar nuestro estado del ser, es ejercitándonos en eso que a nosotros nos cuesta. Por ejemplo, lograr la calma, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está en una crisis de ansiedad, tiene un ataque de pánico, pues en ese momento es muy difícil que la persona encuentre sosiego, porque ese ataque de pánico que se presenta ya es a nivel orgánico, es una reacción de tantos pensamientos que tiene estresantes, y la respuesta es orgánica, ¿sí? Haga de cuenta que usted comió unas ostras que estaban viejas y de repente su estómago empieza a sentirlo,
empieza como la fiebre o la diarrea, el vómito, y eso es inevitable que lo sienta porque su organismo está, digamos, enfrentándose a una situación que le está haciendo daño. Y lo mismo pasa en la mente, con esos ataques de pánico, con el estrés. Además, que estamos desarrollando o hay muchos neurotransmisores que en ese momento se están generando de una manera muy exponencial y eso es lo que nos afecta. Por eso es que ocurren muchos trastornos del sueño. Entonces, cuando la persona no concilia el sueño, es decir, le cuesta trabajo quedarse dormido o dormida, o de repente concilia el sueño finalmente, pero tiene un sueño muy corto o un sueño que no es profundo y se siente al otro día agotada, desesperada, fatigada, irritable, y es porque su cuerpo no se ha recuperado. Entonces, cuando viene un paciente que tiene problemas del sueño, pero además tiene problemas de ataques de ansiedad, lo que hacemos es inducirlo al sueño. O sea, tiene que dormir al menos 8 días antes de empezar la terapia, porque si no duerme, no va a funcionar. No va a funcionar la terapia porque no hay nada que reemplace al sueño. Entonces, tiene que inducirse al sueño, a veces con medicamentos, a veces con cosas naturales, y empezar con una disciplina que es la meditación, el mindfulness, que quiere decir atención plena. Y esto hay que volverlo una disciplina si queremos desarrollar la habilidad de mantenernos en calma, ¿sí? Y la meditación no es otra cosa sino que llevar a la mente a que se ponga su atención o a que se fije en la respiración. No se trata de algo esotérico, no se trata de algo metafísico, no se trata de algo que vas a salir te vas a desdoblar o no, qué sé yo, o dejar incluso la mente en blanco. Eso es casi imposible. Es llevar tus pensamientos a que se centren en lo que está haciendo aquí y ahora, y es respirar, sentir la respiración, mantenerla y soltarla por unos minutos. Les hacemos que tengan una meditación guiada todos los días, ojalá 2 veces o 3 veces al día, 5 minutos de esa meditación. Como es tan difícil mantener la mente enfocada en un solo pensamiento, es decir, en la respiración, pues las personas se fastidian, se cansan y dicen, esto no es para mí. 5 minutos y se cansan o se fastidian. Es precisamente porque el cerebro no está acostumbrado a mantenerse en calma. Queremos tener paz, queremos tener calma, pero no entrenamos a nuestra mente a que esté en calma. Y para eso hacemos las meditaciones. Entonces, lo que va a pasar con una persona cuando empieza con esta disciplina de la meditación es que va a aprender a enfocar su pensamiento. Y en ese momento que vengan esos pensamientos negativos, obviamente enseñamos también estrategias y herramientas para detectar esos pensamientos, desplazarlos y cambiarlos por otros nuevos. Entonces, eso nos va a ayudar a tener un pensamiento más racional, porque muchas veces lo que nos angustia, lo que nos hace sufrir, son pensamientos que son a veces irracionales. Voy a mostrarlo con un simple ejemplo. Usted le manda un mensaje a su pareja o a su hijo y no le contesta. Y usted empieza a pensar cosas y su mente se vuela y empieza a investigar y empieza a idear una película y eso le preocupa. Eso puede llevar hasta un conflicto en sus relaciones, ¿verdad? Entonces, así funciona nuestra mente y por eso le cuesta a la mente mantenerse enfocada y fuera de conflicto. Entonces, necesitamos entrenar nuestra mente para poder llegar a tener esa calma. Obviamente también buscamos que las personas indaguen mucho más en sus pensamientos. O sea, es decir, esa voz interior que te habla todo el tiempo. Es más, que puedas identificar cuál es el sentimiento o la emoción con que día a día más te relacionas. Hoy, ¿cuál fue ese sentimiento con el que más te relacionaste? ¿Fue el enojo? ¿Fue la ira? ¿Fueron los celos? ¿Fue la envidia? ¿Te sientes como muy amargado? En una ocasión le pregunté a un chico, un adolescente,
Dime en una palabra cómo tú identificas a tu mamá. Y me dice, amargada. Y muchas veces las personas nos ven así. Y ese sentimiento, esa emoción con la que nos hemos relacionado por mucho tiempo, va a ser parte de nuestra personalidad. Incluso algo que pasó hace mucho tiempo nos dejó marcados, nos dejó con un resentimiento. Resentimiento es que lo volvemos a sentir, lo volvemos a sentir, lo volvemos a sentir. Y ese sentimiento lo volvemos a repetir. Y eso hace parte de nuestra personalidad. Y así mismo incluso nos identificamos. Entonces, día a día que tú puedas indagar. Es que yo no soy paciente con mis hijos, por ejemplo. Entonces, lo que tienes que desarrollar, o esa habilidad que tienes que desarrollar, es la paciencia. ¿Cómo serías tú en la misma situación que se te presenta y eres impaciente? ¿Cómo serías tú de manera más paciente, más tolerante, más estable, más calmado? Tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Porque si tú te entrenas en eso y vas a empezar a sentir otras cosas, pueda que sientas la impaciencia, sientas el enojo, pero en ese momento, como eres consciente de tus pensamientos y los estás indagando, los estás analizando, no hablas en ese momento, te calmas, después piensas en la respuesta y cómo decirlo, qué es lo más apropiado, y vas entrenándote. Por eso desarrollamos un entrenamiento que yo lo he llamado Superhumanos, y básicamente es porque para mí un superhumano es una persona que decide cómo estar frente a esa situación. Y el asunto es es que muchas veces culpamos a los demás por lo que sentimos acá, nosotros adentro. Entonces decimos, es que me hacen enojar, es que me hacen sentir mal, es que me estás hiriendo, es que tú me haces poner así, es que tú no me ayudas. Y realmente una de las cosas que tenemos que nos tenemos que apropiar es que nosotros tenemos que ser responsables, responsabilizarnos de lo que sentimos, de lo que pensamos. Pasa es que a veces lo hacemos de manera automática y terminamos haciendo daño, no solamente a nosotros, sino tal vez a alguien, incluso a nuestra pareja, a nuestros hijos, que ahí es donde muchas veces sale todo ese contenido de nuestras emociones. Es importante entrenar nuestra mente para poder transformarnos, para poder llegar a tener un estado del ser que nos guste, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir bien hasta este punto, hasta que cuando voy a la cama me voy en paz y puedo tener un sueño placentero, reconfortante, a pesar de la situación que esté pasando, a pesar de esa realidad la cual estoy viviendo, que va a ser momentánea, pero yo la veo como un sufrimiento que no se acaba. Entonces, tal vez ese momento, esa realidad, te esté enseñando algo y tú saques un aprendizaje de eso, pero sobre todo, haz el esfuerzo y tomar esta decisión. Esta situación no me está haciendo sentir bien, me está haciendo sentir, y menciono las emociones, pero yo voy a hacer el esfuerzo de sentirme diferente, y entonces eliges esa emoción. Quiero sentirme más calmado, quiero ser más tolerante, no quiero ser reactivo, no quiero ser una persona que se deje amargar por esto. Quiero ser una persona, y practicas eso, de repente más alegre, más divertida, que deje pasar las cosas, que no tome las cosas de manera personal y se ofenda a sí misma. Hay que practicarlo, y para eso vamos a estar acá haciendo estos videos. Suscríbete, dale like, hazme una pregunta y compártelo, porque vamos a trabajar por nuestro bienestar emocional.